¿Y si esta fuera tu última noche sobre la tierra? ¿Qué pensamientos inundarían tu mente? ¿Qué palabras querrías decirle a Dios? ¿Qué cuentas pendientes revisarías en tu corazón? Esta pregunta no es una amenaza ni un susto emocional. Es un llamado urgente a la sinceridad del alma. Vivimos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, pero el mañana no está prometido para nadie. Cada noche es una oportunidad sagrada para rendirnos, para reflexionar, para alinear el alma con la eternidad. Imagina que esta noche fuera el último suspiro de tu existencia terrenal. Imagina que antes de cerrar los ojos por última vez, tuvieras la oportunidad de hablar con Jesús, de soltar lo que tanto te pesa, de recibir la paz que has buscado por tanto tiempo. Esta pregunta, incómoda pero necesaria, nos lleva a evaluar la condición real de nuestro corazón. ¿Está tu alma en paz con Dios? ¿Hay algo que no has entregado aún? ¿Cuántas noches has cerrado los ojos sin siquiera hablar con Él? La noche no es solo el final de un día, es un recordatorio de que todo lo humano es pasajero. El sol se oculta, el ruido se apaga, la ciudad duerme y el alma queda desnuda ante el cielo. Es allí, en ese momento sagrado entre el cansancio físico y el silencio espiritual, donde Dios llama suavemente, no con gritos, sino con susurros, no con espectáculo, sino con presencia real. Y si tan solo escuchas, si tan solo te detienes, podrías descubrir que Jesús ha estado allí, noche tras noche, esperando que lo mires, que lo busques, que lo invites. Muchos viven posponiendo decisiones eternas, posponen el perdón, posponen la entrega, posponen la rendición, pero la verdad es que cada noche puede ser el escenario de una transformación eterna. No necesitas estar en una iglesia, ni tener una guía espiritual profesional. Basta con estar dispuesto. Basta con decir, Señor, si esta es mi última noche, quiero pasarla contigo. Hay una urgencia silenciosa que rodea el mundo espiritual cuando cae la noche. Es como si el cielo se acercara un poco más, como si el Espíritu Santo susurrara más fuerte, como si los ángeles se posicionaran esperando una señal de rendición, una oración sincera, un corazón humillado. En ese terreno invisible donde lo físico se detiene y lo eterno se activa, ocurren milagros, se sanan memorias, se disuelven culpas, se siembra esperanza. Quizá hoy has llegado cansado, frustrado, decepcionado o simplemente agotado emocionalmente. Quizá el día fue demasiado largo, las luchas demasiado intensas o los pensamientos demasiado pesados. Pero esta noche no tiene que ser una repetición de tus batallas internas. Puede ser el umbral de algo divino. Puede ser el momento donde decides poner todo en manos de Dios. Puede ser el punto de inflexión donde dejas de huir y comienzas a descansar verdaderamente. Dios no necesita largas oraciones ni palabras rebuscadas. Él quiere sinceridad. Él quiere que hables desde lo profundo, que abras tu corazón, que lo invites a entrar en tu noche, en tus pensamientos, en tus sueños. Él no está esperando perfección, está esperando entrega. La Biblia dice que el que viene a Él no será rechazado. Esta promesa es real, viva y vigente también para ti. Así que esta pregunta sigue allí, clavada como una luz en la conciencia. ¿Y si esta fuera tu última noche? ¿Seguirías pensando que no tienes tiempo para orar? ¿Seguirías postergando ese perdón que sabes que necesitas dar? ¿Seguirías yendo a dormir con el corazón frío y distraído? Esta puede ser tu oportunidad de detenerte y tomar una decisión diferente, no como un acto emocional, sino como una respuesta espiritual. Esta noche no estás frente a un simple video, estás frente a una oportunidad de eternidad, estás frente a un susurro del cielo que te dice, estoy aquí, hijo, estoy aquí, hija, ¿me dejarás entrar?
La pregunta ya fue hecha. Ahora la respuesta te pertenece. Hay un momento del día que pocos valoran espiritualmente, pero que en el cielo es altamente significativo. Ese momento es la noche. No es simplemente la conclusión de una jornada ni la excusa para apagar las luces y descansar el cuerpo. La noche es, muchas veces, el escenario donde lo eterno toca lo temporal, donde lo invisible se manifiesta a lo visible, donde la voz de Dios se vuelve más clara porque el ruido del mundo se apaga. Hay un umbral invisible que se abre cuando cae la noche, una frontera sutil entre el cansancio humano y la intervención divina, entre el sueño físico y la actividad del cielo. Durante el día todo nos distrae. Las responsabilidades, los compromisos, los sonidos, los mensajes, las voces externas y las internas. Pero cuando la oscuridad cubre la tierra y el silencio toma su lugar, el alma queda más expuesta, más receptiva. En ese espacio de calma, de soledad y de vulnerabilidad es cuando Dios muchas veces elige hablar. No es casualidad que tantos personajes bíblicos tuvieran encuentros profundos con el Señor durante la noche. No es coincidencia que el Salvador del mundo orara en la madrugada, que Jacob viera ángeles subir y bajar mientras dormía sobre una piedra, que Samuel escuchara la voz de Dios mientras descansaba en el templo. Todo esto nos revela algo poderoso. El cielo no duerme cuando tú duermes. Y hay dimensiones espirituales que solo se abren cuando decides honrar la noche como un altar. El mundo moderno ha vaciado la noche de su valor espiritual. La ha llenado de entretenimiento, distracción, insomnio, ansiedad, ruido digital. Pero desde la perspectiva del cielo, la noche sigue siendo un espacio sagrado. No porque haya algo místico en la oscuridad, sino porque el corazón humano se calla más fácilmente en ella. Cuando cierras los ojos, también puedes cerrar tus preocupaciones por un instante. Cuando el cuerpo se rinde, el alma se vuelve más honesta. En ese umbral silencioso, entre el sueño y la vigilia, entre la mente que se apaga y el espíritu que se entrega, Dios puede hacer una obra profunda que no haría en medio del caos del día. Es necesario reaprender a ver la noche como un tiempo de comunión. No es el fin, es una transición. No es solo el momento de descansar, es la oportunidad de abrir el corazón. A veces, la oración nocturna no necesita muchas palabras. Basta una frase sincera. A veces, el cielo no se manifiesta con fuego ni terremoto, sino con una paz inexplicable que llena el cuarto cuando te atreves a decir: «Aquí estoy, Señor. Habla, que tu siervo escucha». Cuando haces esto, estás cruzando un umbral, no físico, sino espiritual. Estás saliendo del dominio del cansancio humano y entrando en la esfera donde Dios renueva fuerzas, revela propósito, trae consuelo y alinea tu alma con su voluntad. Cada noche que pasas sin hablar con Dios es una oportunidad perdida de ser tocado por su presencia. Cada vez que apagas las luces sin antes levantar una oración, estás cerrando el umbral por donde Él quiere entrar. Pero cuando decides abrir ese espacio, aunque sea con susurros, con lágrimas, con silencio, con rendición, el cielo responde. El Espíritu Santo no necesita que grites para venir. Él solo necesita que cedas, que reconozcas que esa noche no es cualquier noche, que ese momento no es común, que ese silencio puede ser santo si decides hacerlo sagrado. Este umbral invisible entre el sueño y el cielo no está reservado para los santos ni los perfectos, está disponible para los dispuestos. No importa si fallaste hoy, si pecaste, si dudaste, si lloraste. Si hoy decides cerrar los ojos entregándote a Dios, Él se acercará. Porque más allá del lugar físico donde estás,
Más allá del cansancio que llevas encima, lo que mueve al cielo es la disposición del alma. Y cuando esa alma cansada, quebrada, insegura, herida o simplemente vacía, decide mirar al cielo antes de dormir, los ángeles se alinean, el espíritu se mueve, la paz desciende. Hay más actividad espiritual en la noche de lo que imaginas. En el silencio de tu cuarto pueden estar ocurriendo cosas que tus ojos no ven, pero que tu espíritu siente. Si has sentido esa inquietud al cerrar los ojos, si has notado que algo te llama a orar antes de dormir, si has percibido que hay una voz más profunda que tus pensamientos, no la ignores. Es el cielo tocando tu alma. Es el umbral entre el sueño y lo eterno. Es Dios queriendo hablar mientras el mundo duerme, y si tú decides responder, algo en tu noche cambiará para siempre. Comenta ahora: Señor, esta noche cruzo el umbral contigo. Esta declaración no es solo una frase, es una decisión espiritual. Al escribirla, estás marcando tu noche con fe, estás abriendo la puerta del alma para que Dios entre, y estás diciendo al cielo que estás listo para recibir paz, guía y revelación. Cuando lo haces, no solo tú lo lees, el mundo espiritual lo registra. Suscríbete ahora a nuestro canal. No es solo una suscripción, es un paso de fe. Al hacerlo estás diciendo: Señor, quiero que cada noche sea un encuentro contigo. Este canal no es entretenimiento, es un refugio espiritual para los que buscan paz, palabra y presencia divina antes de dormir. Tu suscripción ayuda a que más almas cansadas encuentren descanso verdadero en Dios. La noche tiene un silencio que ninguna otra hora del día puede ofrecer. Mientras los autos se detienen, las calles quedan vacías y las luces comienzan a apagarse. Algo ocurre también en el alma. Las voces que te distrajeron durante el día se callan. Las tareas que te absorbieron finalmente cesan. Los compromisos, las conversaciones, el ritmo del trabajo y las exigencias de lo cotidiano desaparecen poco a poco. Y es allí, cuando todo a tu alrededor duerme, cuando nadie te reclama, cuando no hay pantallas gritando tu atención, que el cielo toma la palabra. Es en ese instante de soledad donde la presencia de Jesús se hace más notoria, más tangible, más íntima. Él no duerme, Él no se desconecta. Jesús no apaga su atención cuando la ciudad se apaga. Él está esperando. El corazón humano, al llegar la noche, comienza a hablar más fuerte, no porque tenga más voz, sino porque hay más espacio para escucharlo. Los pensamientos que evadiste todo el día regresan. Las emociones que disimulaste frente a otros se hacen presentes. La ansiedad, la tristeza, la duda o el cansancio se sienten más profundos. Es por eso que muchas personas temen la noche, porque temen enfrentarse a sí mismas. Pero lo que muchos no saben es que Jesús ha hecho de ese momento su terreno de encuentro. Él no viene a juzgarte ni a exigirte. Él se sienta a tu lado, como un amigo y fiel, como un salvador paciente, esperando que le hables. Jesús está ahí cuando apagas la luz. Está presente cuando te recuestas con lágrimas contenidas. Él ve ese suspiro que nadie más escucha. Él conoce el peso que cargas en el pecho. A Él no se le escapan tus pensamientos silenciosos. Y aun cuando piensas que nadie te entiende, que estás solo, que nadie se interesa por lo que sientes, Él permanece. Su presencia no depende de cuán fuerte ores ni de cuán perfecta sea tu fe. Él está simplemente porque te ama y porque anhela tener una conversación contigo antes de que cierres los ojos. A lo largo de los evangelios vemos a Jesús acercándose a la gente no cuando todo estaba bien, sino cuando estaban quebrados, marginados, cansados o confundidos. De igual forma, Él no busca hablar contigo cuando estás en tu mejor momento espiritual, sino cuando decides ser honesto.
La noche es ese terreno fértil para la honestidad. Cuando nadie más te ve, cuando no necesitas impresionar a nadie, puedes ser tú mismo. Y eso es exactamente lo que Jesús espera. Una conversación sincera, no una oración repetida, no una fórmula religiosa, sino un diálogo desde el alma. Un Señor, estoy aquí. No sé cómo orar, pero quiero hablar contigo. Un Jesús, no tengo fuerzas, pero necesito tu paz. Cuando el mundo duerme, Jesús no se ausenta. Él se acerca. Y si estás dispuesto a abrir tu corazón, lo descubrirás sentado en el borde de tu cama, como quien se acomoda para escuchar, para consolar, para sostener. No necesitas sentir algo extraordinario para saber que Él está. A veces, solo se trata de cerrar los ojos, respirar hondo y decir su nombre. A veces, basta con quedarte en silencio, sabiendo que el solo hecho de invocarlo cambia el ambiente. Porque donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, hay descanso, hay consuelo. Piensa por un momento cuántas veces terminaste el día sin hablar con Él. Cuántas veces te dormiste abrumado, molesto, agobiado, cargando pesos que no eran tuyos para llevar. Y ¿cuántas veces Jesús estuvo allí, esperando pacientemente que le entregaras eso? Él no irrumpe, no se impone. Él espera. Es el Dios que toca a la puerta del alma. Es el buen pastor que llama por tu nombre en la quietud. Es el Salvador que vela mientras tú duermes, que susurra a tu espíritu cuando todo lo demás se calla. Hay algo profundamente sagrado en saber que el Hijo de Dios te busca cuando nadie más lo hace. Que Él no está esperando que amanezca para bendecirte, sino que quiere hablar contigo ahora, en la noche, en este preciso instante. No te exige elocuencia ni te pide que tengas todo resuelto. Solo quiere tu atención, solo quiere tu presencia. Y muchas veces, ese momento silencioso antes de dormir, cuando todo está oscuro y solo se escucha el latido de tu corazón, puede ser el inicio de la relación más real que jamás hayas tenido. Cuando el mundo duerme, Jesús te espera. Espera tu voz, tu rendición, tu entrega, tu vulnerabilidad, no para castigarte, sino para abrazarte, no para señalarte, sino para sanarte. Y si hoy decides hablar con Él, aunque sea con frases entrecortadas y lágrimas en los ojos, el cielo escuchará. Porque la noche, lejos de ser el final del día, puede ser el principio de un nuevo capítulo con Dios. Este no es un video cualquiera, no es una simple reproducción más en medio de una lista de contenidos nocturnos. No es una voz de fondo para acompañar el sueño, ni una fórmula motivacional para calmar la ansiedad. Esto que estás escuchando es mucho, más que palabras ordenadas con intención. Es un altar, un espacio espiritual, una cita que fue preparada en el cielo mucho antes de que dieras clic para comenzar. Lo que estás viviendo ahora, aunque parezca cotidiano, puede convertirse en una de las experiencias más sagradas de tu vida si decides rendir tu atención completamente al Señor. Vivimos en una generación que se ha acostumbrado a consumir todo como si fuera entretenimiento. Pasamos de video en video, de imagen en imagen, buscando sentir algo, distraernos, escapar de la presión del día. Pero hay momentos que no fueron diseñados para entretener, sino para transformar. Y este es uno de ellos, porque Dios no trabaja en el ruido superficial, sino en la entrega genuina. El Espíritu Santo no se manifiesta como un espectáculo para emocionar, sino como una presencia que santifica lo ordinario y convierte lo simple en eterno. Cuando decides apartar este momento, cuando eliges escuchar con el corazón, no estás frente a una pantalla más. Estás entrando a un altar invisible, un lugar donde el cielo se conecta con la tierra, donde lo que parece pequeño es, en realidad, sobrenatural.
En el Antiguo Testamento, cada vez que alguien se encontraba con Dios, construía un altar. No porque fuera obligatorio, sino porque necesitaba marcar ese lugar como santo, como un testimonio de que Dios había hablado. Hoy, tú puedes hacer lo mismo. Tu habitación puede ser ese lugar. Tu cama puede convertirse en un altar. Este momento, aunque silencioso, puede estar lleno de presencia divina, pero para que eso ocurra es necesario tomar una decisión: apagar las demás voces. El altar requiere atención exclusiva. No puedes sacrificar a medias, no puedes abrir tu alma con distracción. Es necesario, aunque sea por unos minutos, dejar el celular boca abajo, cerrar otras aplicaciones, apagar la luz si es posible, respirar profundo y decir con sinceridad: Señor, aquí estoy, sin filtros, sin máscaras, háblame. En ese instante, el ambiente cambia, porque no es el contenido lo que tiene poder, es tu disposición lo que lo activa, no es la estructura del video lo que trae paz, es tu entrega lo que abre los cielos. Piensa por un momento en cuántos espacios sagrados perdiste por estar distraído. En cuántas veces Dios quiso hablarte, consolarte, fortalecerte, pero estabas tan absorbido por lo externo que no pudiste escuchar. Hoy es diferente. Hoy tienes la oportunidad de detenerte y convertir esta experiencia en un acto de adoración. Porque escuchar con reverencia también es una forma de rendición. Porque dedicar tiempo a la presencia de Dios es tan valioso como levantar las manos o doblar las rodillas. Este no es un simple momento de relajación espiritual. Es un altar encendido por la fe, sostenido por tu deseo de encontrarte con Él. No esperes una señal extraordinaria. No busques sensaciones emocionales. El altar que estás construyendo no se mide por lo que sientes, sino por lo que entregas. A veces, la santidad se manifiesta en lo simple, en el silencio respetado, en la palabra meditada, en la mente enfocada en Cristo. Es allí donde el Espíritu Santo se mueve con libertad. Es allí donde las cargas se sueltan, donde los pensamientos se ordenan, donde el alma se alinea con el cielo, y todo comienza con una decisión: tratar este momento como lo que realmente es, un altar, no un contenido más. Cada vez que alguien se encuentra con Dios en la Biblia, su vida cambia. Moisés frente a la zarza ardiente, Isaías en 1900, el templo, Elías en la cueva. Todos tuvieron algo en común, se apartaron del ruido, reconocieron la santidad del momento y escucharon. Hoy no estás frente a una zarza literal, ni en el templo de Jerusalén, ni en la cima de un monte. Estás en tu cuarto, tal vez acostado, tal vez cansado, tal vez en silencio. Pero eso no limita a Dios. Si tú lo reconoces, si tú lo honras, si tú declaras que este momento es sagrado, entonces lo ordinario se volverá altar. Y desde ese altar, Dios hablará. No, llegaste hasta aquí por casualidad. No fue un algoritmo. No fue un clic más entre tantos videos, no fue una coincidencia que te trajo a este momento, a este contenido, a esta palabra. Fue Dios, fue el Espíritu Santo, trabajando en silencio detrás de tus pensamientos, guiando tus pasos, acomodando los tiempos, respondiendo lo que tú ni siquiera habías formulado con palabras. Esta palabra no es general, no es un mensaje para cualquiera. Es un mensaje para ti, es respuesta a eso que solo tú y Dios saben. Es respuesta a las oraciones que nunca dijiste en voz alta, pero que gritaban en tu interior. A veces creemos que para recibir algo del cielo debemos hacer un ritual especial, cumplir una lista de requisitos, tener una vida perfecta o una fe sin dudas. Pero la verdad es que Dios responde a los corazones sinceros, a los que, incluso con dudas, se acercan,
a los que incluso con cicatrices siguen buscando, a los que, aunque caídos, levantan su mirada hacia Él. Tú estás aquí porque algo dentro de ti sigue vivo. Puede ser una esperanza pequeña, una fe débil, un suspiro desesperado, pero Dios lo vio. Y por eso estás aquí, porque esta palabra es un puente entre su corazón y el tuyo. Muchos llegan a este tipo de contenido buscando paz. Otros llegan por curiosidad, algunos lo ponen de fondo, sin saber que el cielo ya estaba trabajando en ese momento para atraer su atención. Lo que empieza como una reproducción automática, termina siendo una intervención divina, porque cuando Dios quiere hablar contigo, usará cualquier medio para hacerlo. Usará una voz, un texto, una frase, pero sobre todo, usará el silencio de tu alma para plantar una semilla. Y esta palabra que estás escuchando ahora no es cualquier semilla. Es una invitación, una respuesta, una señal de que el cielo te está escuchando. El Espíritu Santo conoce tus pensamientos más profundos. Conoce el cansancio que llevas por dentro, conoce las batallas que luchas en secreto, los miedos que no nombras, los vacíos que nadie llena. Él ha escuchado cada vez que dijiste en tu mente, Dios, si de verdad estás allí, háblame. Y ahora, Él responde, no con estruendos, sino con certeza, no con espectáculo, sino con presencia. Él te dice, estoy aquí, no te he dejado. No has sido ignorado, no estás solo. Esta palabra es la confirmación que estabas necesitando, no porque no creyeras en Dios, sino porque tu alma necesitaba ser recordada de que Él sigue obrando. Quizás vienes de días difíciles, quizás has estado batallando con pensamientos oscuros, con emociones pesadas, con sentimientos de fracaso o de culpa. Quizás has sentido que tu fe se debilita, que tus oraciones no tienen fuerza, que tu relación con Dios está distante. Pero incluso así, llegaste aquí. Y eso dice más de tu espíritu de lo que tú mismo reconoces. Porque el hecho de buscar, de detenerte, de escuchar, es señal de que en ti aún arde la llama de un propósito eterno. Dios no busca a los que se creen suficientes. Él busca a los dispuestos. Y tú lo estás, porque estás aquí. No ignores lo que estás sintiendo. No minimices esa sensación que se ha despertado mientras escuchabas esta palabra. Es la voz suave del Espíritu Santo tocando las fibras más sensibles de tu interior. Es Él quien te recuerda que eres amado, que eres visto, que no has sido abandonado. Es Él quien afirma tu identidad cuando todo a tu alrededor intenta deformarla. Es Él quien te dice que aún hay camino por recorrer, que no todo está perdido, que tu historia no termina en el cansancio ni en el silencio. Esta palabra es el eco de una verdad que el cielo ha querido susurrarte desde hace tiempo. Aún eres parte del plan de Dios. Piensa por un momento en todas las veces que dudaste de tu valor, en las veces que pensaste que no eras lo suficientemente espiritual, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente digno. Y ahora escucha esta verdad. El amor de Dios no se basa en lo que haces, sino en quién eres para Él. Tú eres su hijo, su hija, y no hay nada que puedas hacer para que Él te ame más o menos. Él simplemente te ama, y hoy, en medio de esta noche, en medio de tu búsqueda silenciosa, te lo está recordando con esta palabra. No fue azar, no fue suerte, fue el cielo que te buscó, y tú que respondiste. Comenta ahora, Señor, yo sé que esta palabra es para mí. Al escribirlo, estás reconociendo públicamente una verdad que el cielo ya había declarado sobre ti en secreto. Esta frase no es solo un comentario, es una afirmación espiritual, una respuesta al llamado divino. Cuando tú la escribes, estás diciendo, estoy aquí, Señor, escucho, recibo, me rindo.
No importa cuánto tiempo hayas estado en silencio, esta es tu señal para responder. Suscríbete al canal y haz clic en Me gusta. Al hacerlo no solo estás apoyando este mensaje, estás activando un movimiento de fe que está alcanzando miles de corazones como el tuyo. Este canal no es una colección de videos, es una comunidad de almas que cada noche se conectan buscando una palabra viva. Tú puedes ser parte de esta obra. Con un solo clic estás ayudando a llevar esperanza donde más se necesita. Hay pensamientos que jamás se convierten en palabras, emociones que no encuentran salida por medio de frases. Hay dolores que el alma guarda tan dentro que ni siquiera la mente logra explicar. Y sin embargo, Dios los conoce. Él no necesita que articules oraciones perfectas para entenderte. No requiere de discursos, fórmulas ni expresiones pulidas. Antes de que una palabra llegue a tu lengua, Él ya la sabe por completo. Antes de que tú mismo entiendas lo que sientes, Él ya lo ha discernido. Porque Él no escucha solo lo que dices, Él escucha lo que callas. ¿Cuántas veces terminaste un día con el corazón lleno de cosas que no pudiste expresar? ¿Cuántas veces quisiste hablar con alguien, pero no encontraste las palabras ni el espacio? ¿Cuántas veces llevaste un nudo en la garganta, un suspiro contenido, un dolor escondido detrás de una sonrisa? El mundo te enseña a seguir adelante, a disimular, a resistir, pero Dios te invita a descansar. Él te mira con ternura, incluso cuando no puedes mirarte con compasión. Él ve lo que hay detrás de tu silencio, y no solo lo entiende, lo siente contigo. La Biblia está llena de momentos en los que las personas no dijeron mucho, pero Dios respondió con profundidad. Ana, por ejemplo, oraba en silencio, moviendo apenas los labios, llorando amargamente en el templo. No se escuchaba su voz, pero su corazón gritaba, y fue suficiente para que Dios le respondiera con una promesa que cambiaría su vida. Lo mismo ocurre contigo. Hay oraciones que no salen de tu boca, pero están escritas en tu alma, y el cielo las recibe como incienso puro. A veces pensamos que para ser escuchados por Dios debemos tener una fe firme, una postura correcta, una expresión verbal clara. Pero la Escritura dice que Él está cerca de los quebrantados de corazón, que no desprecia al espíritu contrito. Eso significa que incluso cuando tu voz tiembla o cuando no sale ninguna palabra, Él permanece atento. Él no necesita que sepas qué decir, solo quiere que vengas a Él tal como estás. No hay un lenguaje que el cielo entienda mejor que el de un alma rendida. No hay una oración más poderosa que una mirada sincera al cielo desde el silencio. Cuando no puedes hablar, Dios escucha tus pensamientos. Cuando no puedes pensar con claridad, Él escudriña tu espíritu. Y cuando todo lo que puedes ofrecer es tu presencia cansada, herida o vacía, Él la recibe como un acto de fe. Jesús mismo vivió esto. En Getsemaní, su alma estaba tan cargada que su oración fue angustiosa, intensa, llena de lágrimas. Y en la cruz hubo un momento en el que ya no hubo palabras, solo silencio, solo entrega. Aún así el Padre lo estaba mirando, sosteniendo, cumpliendo el propósito eterno. Tú también puedes estar en una noche como esa, una noche donde no hay discurso, solo presencia, donde no hay fuerzas para levantar la voz, pero hay una decisión de quedarte cerca de Dios. Este tipo de silencio no es vacío, es un altar invisible, es un terreno donde Dios trabaja con delicadeza, porque hay procesos que no necesitan ruido para ser efectivos. Hay sanidades que ocurren en lo secreto, hay consuelos que se derraman en medio de un suspiro. Cuando estás delante de Dios en tu habitación, incluso sin saber cómo empezar, estás exactamente donde debes estar. Y Él lo honra. Quizá hoy no tienes fuerzas para orar largamente.
Quizá todo lo que puedes decir es, aquí estoy. Quizá ni siquiera eso. Pero aún así, Dios está cerca. Él no se aleja por tu debilidad. Al contrario, se acerca más, porque su fuerza se perfecciona en la debilidad, porque su gracia no exige perfección, exige disposición, porque el silencio de un corazón sincero habla más que 1000 palabras. Dios no está esperando una oración impecable, está esperando honestidad. No necesita que expliques todo, solo que no lo excluyas. No quiere que finjas, quiere que seas tú, que vengas con tus vacíos, con tus preguntas, con tus temores, con tus palabras rotas o sin palabras. Él sabrá qué hacer con eso. Él sabrá cómo envolverte con su presencia. Él sabrá traducir lo que ni tú mismo entiendes. Porque si hay algo seguro esta noche, es que Dios conoce lo que no dices en voz alta. En medio de la noche más oscura, cuando el mundo dormía y los discípulos no comprendían la magnitud del momento, Jesús se encontraba en el huerto de Getsemaní. No estaba predicando, no estaba sanando, no estaba alimentando multitudes, estaba de rodillas, solo, en agonía. La Biblia nos muestra en Lucas 22:42 una de las escenas más humanas y a la vez más poderosas de todo el Evangelio. Allí, Jesús ora al Padre con palabras que revelan no solo su divinidad, sino también su plena humanidad. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estas palabras no son un gesto simbólico ni una oración decorativa, son un grito del alma. Una confesión sincera de angustia, una súplica de quien conoce perfectamente el dolor que está por venir, pero decide entregarse por completo a la voluntad divina. Jesús sabía que la cruz estaba cerca, que la traición ya estaba en camino, que el abandono de sus amigos era inminente, y aún así no huyó, no se resistió, no pidió que se hiciera su plan, sino el del Padre. En este acto de profunda rendición, Jesús nos enseña que entregarse no es sinónimo de debilidad. Es, de hecho, el acto más fuerte de fe y obediencia que un ser humano puede ofrecer. La escena de Getsemaní es incómoda para muchos porque desmonta la idea de un Jesús distante, impasible, invulnerable. Lo vemos temblando, sudando como si fueran gotas de sangre, clamando en soledad. Pero es allí, en ese momento de total vulnerabilidad, donde se revela el modelo perfecto para nuestras noches de angustia. Porque Jesús no evitó el sufrimiento, lo enfrentó en oración. No lo negó, lo llevó al Padre, y al hacerlo, abrió un camino espiritual para todos nosotros. El camino de la entrega. ¿Cuántas veces en nuestras propias noches enfrentamos situaciones que no entendemos, decisiones que duelen, incertidumbres que nos consumen, y pensamos que rendirse es perder, que aceptar es resignarse? Pero Getsemaní nos muestra otra perspectiva. Rendirse ante Dios no es renunciar a luchar, es cambiar la forma de luchar. Es dejar de resistirse con las fuerzas humanas para confiar en el poder divino. Es decir, Señor, no puedo más, pero tú sí puedes. Es soltar el control para permitir que el cielo gobierne sobre la tierra de nuestro corazón. Jesús no dejó de ser el Hijo de Dios por arrodillarse, no perdió su poder por llorar, no fue menos salvador por decir, si quieres, pasa de mí esta copa. Al contrario, fue en ese acto de rendición donde mostró la más alta expresión de obediencia, humildad y confianza. Y tú, que quizás esta noche te encuentras enfrentando tus propias copas amargas, puedes mirar a Getsemaní no como un lugar de derrota, sino como un altar de victoria silenciosa. Un espacio donde se aprende que el sufrimiento no siempre se elimina, pero sí se entrega. Y en la entrega se transforma. Dios no está buscando guerreros incansables.
Está buscando corazones dispuestos, corazones que, como el de Jesús, puedan decir: esto me duele, pero me rindo. Esto no lo entiendo, pero confío. Esto me supera, pero no me aleja de ti. Porque la verdadera fortaleza espiritual no consiste en nunca sentir miedo o dolor, sino en no dejar que el miedo ni el dolor definan tu obediencia. Jesús eligió obedecer aun cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte, y esa decisión lo sostuvo hasta la cruz y más allá. Getsemaní también nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas internas, que Jesús ya caminó por el camino de la presión emocional, del clamor solitario, del deseo humano de evitar el dolor, y al hacerlo, no solo nos dio ejemplo, también nos dio esperanza. Nos aseguró que, aunque los amigos se duerman, aunque la noche sea larga, aunque el peso sea insoportable, el Padre está cerca. Que hay ángeles enviados para fortalecer, como fortalecieron a Jesús en esa hora. Que hay presencia divina en medio de la rendición humana. Que hay gloria escondida detrás de cada «no se haga mi voluntad, sino la tuya». Getsemaní no es una historia del pasado, es un llamado presente. Cada vez que enfrentas algo que no puedes cargar solo, cada vez que el futuro te abruma, cada vez que la ansiedad te paraliza o el sufrimiento te confunde, puedes hacer lo que Jesús hizo. Puedes orar, puedes entregar, puedes decir con sencillez, aunque tu voz tiemble: Padre, hágase tu voluntad. Y esa oración, aunque breve, mueve los cielos. Esa rendición, aunque silenciosa, activa milagros. Esa postura, aunque parezca débil, es donde comienza la verdadera fuerza. Dormir parece algo natural, una función biológica, una necesidad física. Pero para muchos, descansar verdaderamente se ha convertido en un lujo inalcanzable. El cuerpo se recuesta, pero la mente sigue despierta. Los ojos se cierran, pero el alma sigue luchando. Porque hay una gran diferencia entre dormir y descansar. El descanso no se logra solo por el silencio externo, sino por la paz interna. Y esa paz, en muchos casos, no se alcanza con técnicas de relajación ni con rutinas nocturnas, sino con fe. La fe no es solo para mover montañas o recibir milagros. La fe también es para soltar, para rendir, para confiar en medio del no saber, y descansar en su forma más profunda es precisamente eso: soltar lo que no puedes controlar y confiar en que Dios está a cargo. Hay personas que no pueden dormir porque sienten que si no piensan en sus problemas, todo se va a derrumbar, como si su mente fuera el último muro de contención entre el caos y la estabilidad. Pero esa sensación es una carga que Dios nunca quiso que llevaras solo, porque mientras tú necesitas dormir, Él permanece despierto. El Salmo 121 dice que el que guarda a Israel no dormirá ni dormitará. Ese versículo no es solo poesía, es una realidad espiritual poderosa. Dios no duerme, no porque esté inquieto, sino porque es el guardián eterno. Él vela mientras tú duermes, Él cuida mientras tú descansas. Pero para que ese descanso sea efectivo, necesitas un acto de fe. Decirle a tu alma que suelte, que deje de sostener lo que no le corresponde, que confíe en que el Padre está obrando incluso cuando tú estás en silencio. Jesús mismo, en medio de la tormenta, dormía en una barca. Sus discípulos estaban desesperados, gritando, tratando de controlar la situación. Pero Jesús descansaba, no porque ignorara el peligro, sino porque confiaba en el poder del Padre. Su descanso era un acto de autoridad espiritual. Era la evidencia de una fe que sabía que ni el viento ni el mar se mueven sin permiso del cielo. Y así también podemos descansar nosotros, no porque todo esté resuelto, sino porque sabemos en quién hemos confiado. Muchos confunden descansar con rendirse en el sentido negativo. Piensan que si
duermen, están abandonando la lucha, que si se desconectan están siendo irresponsables. Pero lo cierto es que el descanso no es evasión, es entrega. Es decir, Señor, he hecho mi parte, ahora dejo lo demás en tus manos. Es una postura de humildad que reconoce los límites humanos y afirma la soberanía divina. Descansar es declarar, sin palabras, que no eres Dios, que no tienes el control de todo, y que estás bien con eso, porque sabes quién sí lo tiene. En una cultura que glorifica el agotamiento, el rendimiento constante y la productividad sin pausas, descansar se ha vuelto un acto contracultural. Pero en el reino de Dios, el descanso es un principio espiritual. Desde la creación, el séptimo día fue apartado para reposar. No porque Dios estuviera cansado, sino para establecer un ritmo sagrado, un modelo. Un llamado a reconocer que la vida no se sostiene solo con esfuerzo humano, sino con dependencia del cielo. El descanso, entonces, no es una debilidad. Es un acto de adoración. Cuando decides dormir con el corazón en paz, estás diciendo mucho más de lo que imaginas. Estás hablando con tu postura, estás orando sin palabras, estás adorando con tu confianza, porque hay noches en las que la mejor oración que puedes hacer es cerrar los ojos y decir internamente, Señor, yo confío en ti. Y esa frase, sencilla pero profunda, es suficiente para abrir el cielo sobre tu habitación. Porque Dios responde no solo a las voces altas, sino a los espíritus rendidos. Descansar también es un mensaje para tu mente y tu cuerpo. Es una señal de que no necesitas llevarlo todo tú solo. Es un alivio que el alma reconoce. Es una medicina invisible que el espíritu aplica. Cuando decides entregarte al descanso espiritual, estás eligiendo vivir bajo otro sistema, ya no el del agotamiento, la ansiedad o el miedo, sino el de la fe, la confianza y la gracia. Ya no vives sostenido por tus fuerzas, sino por las promesas de Dios. Hay una invitación divina cada noche. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa promesa no está sujeta a tus méritos ni a tu buen desempeño diario. Está anclada en el amor de un padre que sabe que necesitas reposo, no solo físico, sino del alma. Y cuando tú decides recibir ese descanso como un regalo del cielo, no estás abandonando tu responsabilidad, estás activando tu fe. Jacob no estaba en su mejor momento cuando llegó a Betel. No estaba en una etapa de victoria ni de santidad. No había tenido una revelación gloriosa, ni venía de un tiempo de oración. Jacob huía, había engañado a su padre, usurpado la bendición de su hermano, mentido dentro de su propio hogar. Estaba solo, cansado, culpable y expuesto. Huía no solo de Esaú, su hermano, sino también de las consecuencias de sus decisiones. Y en ese contexto, en ese estado emocional y espiritual tan desordenado, Dios se le aparece, no para condenarlo, no para recordarle su pecado, sino para hablarle de promesas. El relato de Génesis 28 nos lleva a uno de los momentos más profundos de la vida de Jacob. El texto nos dice que al llegar a cierto lugar, se acostó a dormir usando una piedra como almohada. Esa piedra representa muchas cosas: la dureza de su camino, la incomodidad de su conciencia, la frialdad de la distancia familiar, el peso de sus errores. No era un lugar ideal, no era un entorno santo, y sin embargo, allí Dios se manifiesta. Jacob tiene un sueño donde ve una escalera que une el cielo con la tierra, y ángeles que suben y bajan por ella. Y más aún, escucha la voz de Dios diciéndole, «Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. He aquí, yo estoy contigo,
y te guardaré por donde quiera que fueres. Es difícil imaginar una escena tan impactante. Un hombre cargado de culpa, dormido sobre una piedra, recibiendo palabras de bendición, de cuidado, de destino. Humanamente, Jacob no era merecedor de esa experiencia, pero Dios no se mueve por mérito humano, se mueve por propósito eterno, y aunque Jacob no lo sabía, esa noche en Betel marcaría un antes y un después en su historia, porque cuando Dios habla en medio de la culpa, no lo hace para aplastar al pecador, sino para levantar al hijo. No lo hace para recordar el pasado, sino para establecer el futuro. La culpa es una de las emociones más paralizantes del alma. Te hace pensar que has perdido toda oportunidad, que Dios se alejó, que ya no puedes esperar nada bueno. Pero Betel nos enseña lo contrario. Nos muestra que Dios no teme acercarse a un alma rota, que Él no espera que todo esté en orden para manifestarse, que incluso en las noches más oscuras, sobre las piedras más frías, bajo el peso de decisiones equivocadas, Él puede aparecerse con promesas que restauran. Jacob no buscó a Dios esa noche, fue Dios quien lo buscó a él. Tal vez tú también te encuentras en una noche parecida. Quizás te persiguen recuerdos, errores, palabras que no puedes quitar de tu mente. Quizás estás durmiendo sobre tu propia piedra de culpa, sintiendo que tu historia quedó marcada por lo que hiciste o lo que dejaste de hacer. Pero si algo queda claro en Betel, es que la presencia de Dios no se aleja por tu fracaso. Al contrario, muchas veces se acerca justo allí para recordarte que todavía hay una historia que escribir, que la promesa no ha sido cancelada, que el cielo sigue abierto sobre tu vida. La escalera que Jacob vio representa esa conexión que no depende de nuestras obras, sino de la gracia divina. Es el símbolo de que, aun cuando tú no puedas subir, hay ángeles bajando, que hay movimiento celestial a favor de los que descansan en Dios, incluso en medio de su imperfección, que cuando tú estás dormido, sin saber qué hacer, sin rumbo claro, el cielo sigue activo, sigue obrando, sigue planificando. Lo que ocurrió en Betel no fue una simple visión, fue un recordatorio de identidad y propósito. Fue Dios diciendo, tú fallaste, pero yo no he cambiado. Tú te alejaste, pero yo sigo aquí. Tú te escondes, pero yo te sigo llamando. Y esas palabras resuenan también esta noche para ti, porque la culpa no anula el llamado, porque el error no borra el destino, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Jacob se levantó de aquella experiencia con temor y asombro, diciendo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces te has sentido lejos, pero Dios estaba allí? ¿Cuántas veces creíste que era solo una noche más, y resultó ser una cita divina? Betel no era un templo, no era una sinagoga, no era un lugar preparado, era simplemente el sitio donde un hombre herido se recostó, y Dios decidió aparecerse. Y eso puede pasar contigo también, porque incluso en medio de la culpa, Dios sigue siendo el Dios de las promesas. Betel no era un templo, no era un monte santo, no era un lugar adornado con incienso, ni una sinagoga con rituales. Era simplemente un rincón del camino, un espacio cualquiera donde Jacob, cansado y huyendo, decidió recostarse. Allí no había altar, no había oración previa, no había adoración sonora, solo un hombre con miedo, con culpa y con un pasado que lo perseguía. Sin embargo, en ese lugar sencillo, sobre una piedra el cielo se abrió. Dios se manifestó, y lo que era ordinario se convirtió en sagrado. Betel significa casa de Dios, y esa noche un paraje desierto se transformó en un santuario invisible, no por sus condiciones externas, sino por la disposición del alma que lo ocupaba.
Lo mismo puede suceder esta noche en tu vida. Tu habitación, por más común que sea, por más pequeña o silenciosa, puede transformarse en un lugar de encuentro celestial. No depende del espacio físico, ni de la decoración, ni de la música de fondo. Depende de tu corazón. Betel no ocurre por protocolo religioso, sino por apertura espiritual. Basta una decisión, la de invitar a Dios al lugar donde estás. Cuando lo haces, todo cambia. No alrededor, sino dentro de ti. Porque donde hay rendición, hay manifestación. Y cuando hay manifestación, el espacio deja de ser natural y se convierte en altar. No necesitas viajar a Jerusalén, no necesitas entrar en una catedral, no necesitas una atmósfera creada por otros. Solo necesitas hacer de tu cama una roca como la de Jacob, y de tu oración un susurro sincero como el suyo. En ese acto íntimo, algo sucede. La escalera invisible entre el cielo y tu habitación se activa. Los ángeles que suben y bajan no son un mito, son un símbolo de lo que Dios aún hace. Conectar lo eterno con lo humano, lo divino con lo frágil, lo glorioso con lo cotidiano. El Espíritu Santo no necesita gran escenario, necesita un corazón dispuesto. Muchos buscan lo sobrenatural fuera, cuando Dios quiere manifestarlo dentro. Esperan un mover del cielo en reuniones grandes, cuando Dios está llamando desde lo íntimo. Esperan señales y prodigios, sin entender que lo más grande que puede pasar es sentir su presencia real, donde nadie más ve. Betel esta noche puede ser tu habitación, si decides creer que Dios no está limitado por paredes ni estructuras. Que su gloria no se derrama solo en eventos, sino en momentos simples donde alguien dice, «Aquí estoy, Señor». Quizás tu habitación no tiene nada especial, quizás incluso has llorado allí, has sentido ansiedad, has tenido insomnio, has pasado por batallas internas, pero en ese mismo lugar, si invitas a Dios, puede nacer algo nuevo. El lugar donde lloraste puede ser el mismo donde adores. La cama que fue testigo de tus noches en blanco puede ser el lecho donde descanses bajo su paz. El rincón donde tuviste dudas puede ser el mismo donde recibas respuestas. No subestimes el poder de una habitación consagrada. No minimices lo que ocurre cuando decides hacer de tu espacio común un altar. Dios no está esperando que el lugar sea digno. Está esperando que el corazón sea sincero. No busca espacios sagrados, busca entregas genuinas. Y cuando encuentra un alma que se dispone, convierte cualquier habitación en Betel, porque la santidad no se transmite por objetos, se activa por presencia, y su presencia está disponible esta noche, aquí, ahora. Si tan solo abres la puerta del corazón, Él entra. Y cuando Él entra, lo ordinario se transforma. Tu espacio, tu tiempo, tu noche, todo puede convertirse en un territorio divino. Betel fue el inicio de algo en la vida de Jacob. No resolvió sus problemas en ese instante, pero estableció una marca espiritual que jamás lo abandonaría. Y eso mismo puede pasar contigo. Tu habitación no será la misma si decides convertirla en lugar de encuentro. Si dejas que el Espíritu Santo habite contigo, si haces silencio interior y reconoces que ese espacio, aunque pequeño, puede ser grande en gloria si Dios está presente. Betel no es una ubicación geográfica, es una experiencia de presencia, es donde Dios decide hablar. Y Él aún habla, a los cansados, a los heridos, a los que creen que ya no son dignos de escucharlo. Él habla en medio del silencio, y esta noche, si lo permites, hablará desde tu habitación. Hay declaraciones que abren puertas en el mundo espiritual, frases que parecen simples a los ojos humanos, pero que tienen un peso invisible cuando son pronunciadas con fe.
Decir, esta noche mi casa es Betel, no es una metáfora bonita, ni un recurso emocional. Es una afirmación de fe, una proclamación profética que transforma un lugar común en territorio sagrado. Es tomar el ejemplo de Jacob en Génesis 28 y aplicarlo directamente a la realidad que estás viviendo esta noche. Jacob, cansado y solo, se recostó en un lugar cualquiera y allí tuvo un encuentro con Dios que cambió su historia. Lo que era solo un espacio de paso se convirtió en altar, y lo que parecía ser una noche más se transformó en una cita divina. Tu casa, tu cuarto, tu sala, tu cama, pueden parecer escenarios ordinarios, lugares donde vives tu rutina, donde a veces luchas con pensamientos difíciles, donde intentas encontrar paz en medio del cansancio. Pero cuando tú decides declarar con fe, esta noche mi casa es Betel, estás diciendo más que palabras, estás activando una atmósfera espiritual, estás invitando al Espíritu Santo a habitar contigo, estás reconociendo que tu hogar puede ser el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, que no necesitas estar en un templo físico para tener una experiencia profunda con Dios, que Él está dispuesto a manifestarse allí donde haya un corazón que lo reciba. Cuando declaras esta noche mi casa es Betel, estás también reconociendo que lo que ocurrió con Jacob no fue un evento aislado del pasado, sino un modelo de lo que Dios aún quiere hacer hoy. Jacob no lo merecía. Venía huyendo, estaba en una crisis personal, llevaba consigo el peso de su engaño y el miedo a su hermano, no estaba buscando a Dios activamente, y sin embargo, fue Dios quien se le apareció. Esta declaración es, por tanto, un acto de humildad, una forma de decir, Señor, no tengo todo resuelto, pero abro este espacio para ti. Es una invitación directa al cielo para que tome control del ambiente, de la noche, del corazón. El poder de declarar con tu boca lo que crees con tu espíritu no puede subestimarse. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y cuando tú eliges alinear tus palabras con lo que Dios quiere hacer, estás preparando el terreno para que su presencia se manifieste. No estás usando una fórmula mágica, estás tomando una postura espiritual. Estás diciendo, hoy decido consagrar este espacio. Hoy establezco que mi hogar no será gobernado por el miedo, por el caos, por la ansiedad, sino por la presencia de Dios. Esa es la fuerza de esta frase. Es una declaración de conquista espiritual. Es marcar territorio en el mundo invisible. Además, cuando comentas públicamente esta frase, no estás solo reafirmando tu fe, también estás dejando un testimonio visible, estás escribiendo algo que otros van a leer, y tal vez por medio de esa lectura, ellos también decidan hacer de sus casas un altar. El acto de escribir tiene un peso adicional, se convierte en huella, en proclamación, en semilla. Cada vez que alguien dice, esta noche mi casa es Betel, está sembrando presencia donde antes había desorden. Está diciendo al mundo espiritual, aquí habita el Señor. Dios honra las declaraciones de fe hechas en sinceridad. Él responde al clamor del corazón. Y cuando un hijo o una hija dice con reverencia, esta noche mi casa es Betel, Él lo toma en serio, no como algo simbólico, sino como una decisión genuina de transformar lo cotidiano en sagrado. Tu techo puede convertirse en cobertura celestial, tus paredes en testigos de oración, tus noches en momentos de visitación divina, y todo comienza con una frase, una apertura, una rendición. Por eso hoy se te invita no solo a creer en silencio, sino a declarar en voz firme, a escribirlo, a dejarlo escrito como marca espiritual, a decir con fe, esta noche mi casa es Betel. Que lo lean otros, que lo vea el enemigo, que lo afirme tu propia alma, que lo reciba el cielo,
porque en esa frase hay una profecía, que Dios puede hacer en tu hogar lo que hizo en el camino de Jacob, que puede darte visión, promesa, destino, y todo empieza cuando decides que tu casa no es solo tuya, es lugar donde Dios habita. No hay escena más poderosa que la de una alabanza nacida en la oscuridad. La noche no solo representa el final de un día, sino, muchas veces, el símbolo de una etapa dolorosa, incierta, desgastante. En ese tipo de noche fue que Pablo y Silas se encontraron. Según el relato de Hechos 16, no estaban en un templo ni en un lugar de adoración. Estaban en una cárcel, no como resultado de un crimen, sino como consecuencia de predicar el Evangelio. Habían sido golpeados, arrastrados, humillados públicamente y arrojados al calabozo más profundo. Sus pies estaban sujetos en cepos, su piel herida, sus cuerpos exhaustos, y sin embargo, en medio de esa noche, eligieron orar y cantar himnos a Dios. La medianoche representa el punto más denso del día. Es la hora donde el cansancio pesa más, donde el cuerpo empieza a ceder, donde la oscuridad es completa, y es justamente a esa hora que Pablo y Silas comenzaron a alabar. No porque todo estuviera bien, sino porque sabían que su circunstancia no anulaba la presencia de Dios. No porque sintieran emoción, sino porque eligieron adorar desde el quebranto. Ellos entendieron una verdad que cambia atmósferas. La adoración es un arma. No siempre cambia la situación inmediatamente, pero transforma el espíritu de quien la ofrece. Y a veces, como en este caso, también provoca terremotos. Dice la Escritura que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Este detalle es importante. No adoraban en silencio. Lo hacían en voz alta, con convicción, con fe, y los demás los escuchaban. En una cárcel, donde el lamento era común, donde el silencio del miedo dominaba, de pronto se levantó un canto, un himno que no negaba la realidad del dolor, pero sí proclamaba una realidad superior. Dios seguía siendo digno, Dios seguía estando presente, y esa adoración, nacida en la opresión, fue tan poderosa que provocó un movimiento sobrenatural. El texto continúa. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. El milagro no vino precedido de una estrategia humana, sino de una entrega espiritual. El terremoto no comenzó con una orden apostólica, sino con una canción. Y lo más impactante es que no solo sus cadenas se soltaron, sino también las de todos los presos. Porque la adoración no solo te libera a ti, sino que tiene el poder de romper las cadenas de quienes están a tu alrededor. La alabanza verdadera contagia fe, transmite esperanza, sacude estructuras. Pablo y Silas nos enseñan que no es necesario esperar la salida del sol para adorar, que no hace falta que las circunstancias cambien para alabar, que la alabanza que nace en la aflicción tiene un eco distinto en el cielo. Es fácil adorar cuando todo va bien, pero hay una adoración que nace del quebranto, que no busca recompensa, sino comunión. Esa adoración es la que conmueve los cielos. Esa es la adoración que Dios busca, la que viene de labios heridos, de corazones traspasados, de espíritus que, a pesar de todo, siguen diciendo, «Tú eres digno». ¿Cuántas veces has estado en tu propia cárcel interior? No con barrotes físicos, pero sí con cadenas de temor, ansiedad, culpa, recuerdos que pesan, cargas que nadie ve. Y en esas noches, lo último que sientes es ganas de cantar. Pero es justo ahí, en ese punto exacto, cuando la adoración se vuelve más valiosa. Cuando elegir levantar la voz y decir, «Señor, aún en esto te alabo», se convierte en el acto más profundo de libertad espiritual. Porque mientras adoras, algo se mueve.
Tal vez no lo ves al instante, tal vez no hay terremoto físico, pero el alma comienza a liberarse, la atmósfera cambia, la prisión se debilita, la adoración no depende del lugar donde estás, sino de la verdad que reconoces. Pablo y Silas no estaban esperando que las puertas se abrieran para cantar. Cantaron antes. Cantaron en la oscuridad. Cantaron heridos, y su canto fue más fuerte que los muros, más fuerte que los golpes, más fuerte que la lógica, porque cuando adoras en el valle, el cielo responde desde la cima. Cuando alabas con cadenas puestas, Dios responde con poder. Cuando decides exaltar a Dios en medio de tu dolor, estás sembrando libertad no solo para ti, sino para quienes te oyen, te observan, te acompañan en su propio silencio. No todas las cárceles tienen barrotes de hierro ni muros de concreto. Algunas son invisibles, pero igual de opresivas. Son prisiones que se forman en la mente, en las emociones, en los recuerdos, en las heridas del alma. Hay cadenas que no se ven, pero que pesan cada día. La ansiedad que paraliza, la tristeza que se arrastra en silencio, el insomnio que roba la paz, la culpa que no deja respirar, los pensamientos que repiten una y otra vez lo mismo hasta desgastar el corazón. Y lo más profundo de estas prisiones internas es que muchas veces se sufren en soledad, sin que nadie más las note, sin que se puedan explicar del todo. Pero esta noche, como ocurrió con Pablo y Silas en aquel calabozo, también puede ser la noche en la que tus cadenas se rompan en el nombre de Jesús. Hay personas que han aprendido a vivir encadenadas, que ya no esperan ser libres, que aceptaron la prisión emocional como una parte permanente de su existencia. Pero esa no es la voluntad de Dios. Jesús vino a dar libertad a los cautivos, a romper yugos, a anunciar que hay esperanza para los que creen que ya no hay salida. Él conoce lo que te pesa, Él sabe de ese miedo que no compartes con nadie. Él ha visto tus lágrimas cuando todos piensan que estás bien. Y Él no está lejos. No te observa desde la distancia. Él se acerca. Entra en tu noche, camina hacia tu celda interna y con su voz, con su presencia, puede hacer que los barrotes se desintegren y las puertas se abran. El nombre de Jesús no es una fórmula mágica, es autoridad real, es poder activo. Cuando tú declaras con fe, mis cadenas caen esta noche en el nombre de Jesús, estás haciendo más que hablar, estás profetizando sobre tu vida. Estás diciéndole al mundo espiritual que se terminó el dominio de la opresión, que eliges la libertad que solo Cristo puede dar. Y esa libertad no siempre se siente al instante, pero comienza a operar desde el momento en que decides creer. Porque cuando la fe se activa, el cielo responde, y lo que parecía inamovible empieza a temblar. La ansiedad puede parecer invencible, pero no lo es delante del príncipe de paz. La tristeza puede ser profunda, pero no más que el amor de Dios. El insomnio puede ser persistente, pero no más fuerte que su descanso. La culpa puede gritar en tu mente, pero no tiene más voz que la sangre de Cristo que ya limpió tu pasado. Cada una de estas cadenas tiene un nombre, pero tú tienes una promesa, y esa promesa es que si el Hijo te libera, serás verdaderamente libre. Dios no minimiza tu dolor, no lo ignora, Él lo ve, lo reconoce, y por eso mismo no te deja allí. Él no te creó para vivir encadenado, Él te llamó para caminar en libertad, para respirar en paz, para dormir con el alma ligera, para despertar con propósito. Pero esa libertad no es un esfuerzo humano, es un regalo divino, y esta noche ese regalo está disponible para ti. Solo necesitas extender tu corazón, declarar su nombre y permitir que el Espíritu Santo comience a hacer la obra desde adentro hacia afuera. Muchos buscan ayuda por todos lados, y aunque esa ayuda puede ser valiosa, hay cadenas
que solo se rompen en el espíritu. Hay prisiones que solo el poder de Dios puede abrir. Y no necesitas una experiencia mística para eso. Solo necesitas sinceridad, una oración sencilla, una rendición verdadera. Decir: Jesús, aquí estoy. Esto me ata, esto me pesa, esto me duele, pero creo que tú puedes romperlo. Y al hacer eso, estás entregando la llave de tu celda a quien tiene la autoridad de abrirla. Las cadenas internas muchas veces se esconden bajo rutinas normales. Sigues trabajando, hablando, interactuando, pero por dentro algo está atado. Y esa atadura consume fuerza, roba alegría, disminuye el brillo del alma. Pero esta noche, en este momento, Dios está dispuesto a comenzar ese proceso de liberación. Porque su poder no depende del lugar donde estés, sino de la fe con la que escuchas esta palabra. Si tú decides creer que su nombre tiene poder, si tú decides declarar en voz alta o en silencio: mis cadenas caen esta noche en el nombre de Jesús, algo va a cambiar, tal vez lentamente, tal vez imperceptiblemente al principio, pero cambiará, porque el nombre de Jesús sigue siendo más fuerte que cualquier oscuridad. Marcos 1:35 nos ofrece una de las escenas más íntimas y poderosas del ministerio de Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Esta no es una simple descripción de una rutina espiritual, es una revelación de prioridades, una muestra del corazón de Cristo, un llamado implícito a quienes desean conocer al Padre como Él lo conocía. Jesús, siendo Dios hecho hombre, no omitía la oración. Al contrario, la buscaba con intención, con deseo, con necesidad. Y lo hacía en la madrugada, cuando todo dormía, cuando el ruido del mundo se aquietaba, cuando el alma podía oír sin distracción. No era un horario elegido al azar. Era un momento sagrado. La madrugada representa esa hora en la que la mayoría descansa, en la que todo se detiene. Pero para Jesús era el tiempo propicio para estar a solas con el Padre. Allí no había multitudes que sanar, no había discípulos que formar, no había voces que exigir, solo Él y Dios. Silencio, oscuridad, intimidad. En ese lugar apartado, lejos del reconocimiento y de la presión externa, se fortalecía su identidad, se renovaba su fuerza, se alineaba su espíritu con el propósito eterno. Es importante entender que Jesús no oraba en soledad porque necesitaba ser más espiritual. Oraba en soledad porque conocía el poder que fluye del encuentro privado con el Padre. Cada milagro público que realizaba, cada enseñanza que impactaba a las multitudes, tenía su raíz en estos momentos ocultos. Allí, en la quietud de la noche, Jesús recibía dirección, claridad, paz y fortaleza. Allí se vaciaba del ruido y se llenaba de propósito. No era una disciplina religiosa, era una necesidad vital. Hoy, en un mundo saturado de estímulos, pantallas, mensajes constantes y demandas permanentes, el silencio se ha vuelto incómodo. La soledad asusta. La madrugada se ve como un enemigo cuando no se puede dormir. Pero desde la perspectiva del cielo, la madrugada sigue siendo una invitación divina, una puerta abierta para aquellos que tienen el alma sensible. No todos están dispuestos a levantarse mientras los demás duermen. No todos quieren detenerse para escuchar en el silencio, pero aquellos que lo hacen encuentran lo mismo que Jesús encontró: comunión profunda, consuelo sobrenatural, respuestas claras y dirección eterna. Muchas veces, la madrugada también es ese tiempo donde el insomnio toca la puerta, donde las preocupaciones gritan más fuerte, donde el alma parece más inquieta. Pero, ¿y si esa inquietud no es solo fruto del estrés? ¿Y si es Dios despertándote?
¿Y si esa interrupción del sueño es en realidad una convocatoria celestial? No siempre la madrugada es señal de desorden emocional. A veces es cita espiritual. Es el Espíritu Santo tocando suavemente el corazón, llamando a una conversación que no pudo tener lugar durante el día. Y quien responde a esa voz descubre que en medio de la noche también se puede recibir luz. Jesús no oraba en la madrugada para cumplir una regla, sino para cultivar una relación. Él sabía que el día traería desafíos, que habría oposición, que la jornada sería intensa, pero no enfrentaba nada sin antes haber estado con el Padre. Ese patrón no ha cambiado. Aquellos que aprenden a buscar a Dios en la quietud, caminan con mayor certeza durante el día. Aquellos que siembran lágrimas o palabras sinceras en la madrugada, cosechan sabiduría y fortaleza cuando sale el sol. Es cierto que no todos pueden levantarse físicamente de madrugada por distintas razones. Pero más allá de la hora exacta, lo que este pasaje nos revela es una actitud del corazón, el deseo de tener tiempos apartados, de no dejar que lo urgente consuma lo esencial. Jesús priorizaba estar con el Padre por encima de cualquier otra cosa. Y si Él, siendo el Hijo, sentía esa necesidad, cuánto más nosotros, frágiles, ocupados, necesitados de guía y consuelo. La soledad nocturna no tiene por qué ser un espacio de vacío. Puede ser un terreno fértil para los encuentros más profundos. Puede ser el lugar donde se rompen temores, donde se derraman lágrimas sin juicio, donde se dicen palabras que no se podrían decir frente a otros. En esa soledad, Dios no solo te escucha, Él también habla, Él consuela, Él fortalece, Él recuerda tu identidad. Jesús lo vivió y lo modeló para nosotros, y esa invitación sigue vigente, no porque Dios esté limitado al horario, sino porque hay algo especial cuando el alma se rinde en el silencio mientras el mundo duerme. Hay frases que, aunque breves, contienen una profundidad espiritual capaz de abrir puertas en el mundo invisible. Esta es una de ellas. Decir con sinceridad, Jesús, despiértame cuando quieras hablar conmigo, no es un gesto poético ni un símbolo vacío, es una declaración de disponibilidad total, un acto de entrega espiritual, una expresión de rendición interior. Es la forma en que el alma le dice a Dios, estoy listo, no solo en el día, no solo cuando me conviene, no solo cuando siento, sino cuando tú lo desees. Mi tiempo, mis horarios, mi descanso, todo es tuyo. Es una forma simple y poderosa de convertir la noche en un espacio sagrado, la soledad en una cita divina y el sueño en un territorio espiritual vigilante. Vivimos en un tiempo donde el descanso es defendido como derecho, donde el sueño es necesario para la salud, donde el cuerpo exige reposo, y eso es bueno, es correcto. Pero también hay momentos donde el Espíritu Santo interrumpe ese descanso, no para agotarte, sino para despertarte con un propósito. Hay madrugadas en las que Dios susurra cosas que no podrían ser escuchadas a plena luz del día. Hay palabras que solo se reciben cuando el ruido del mundo se ha apagado por completo. Por eso, cuando un hijo de Dios le dice a Jesús, despiértame cuando tú quieras hablar conmigo, está abriendo una dimensión distinta de comunión. Está diciendo, no soy dueño de mis horarios si tú necesitas hablar. Mi prioridad eres tú. Esta frase no solo activa una relación más profunda con Dios, también demuestra una sensibilidad que muchos han perdido. La sensibilidad espiritual no se trata de emoción, se trata de disponibilidad, de estar atento al toque suave del cielo, de no ignorar cuando el corazón se inquieta a las 3 de la madrugada, cuando sin razón aparente algo te mueve a levantarte, cuando tu mente se despierta con una carga específica por alguien o por ti mismo. En lugar de buscar distracción,
Dios te está llamando a comunión. En lugar de pelear contra el insomnio, tal vez es hora de preguntar, Señor, ¿quieres decirme algo? Las Escrituras están llenas de ejemplos donde Dios habla de noche. A Samuel lo llamó mientras dormía. A Jacob le mostró una visión mientras descansaba. A José le habló en sueños para salvar al niño Jesús. La noche nunca ha sido un límite para Dios. Al contrario, ha sido muchas veces su escenario favorito para comunicar lo profundo, porque cuando todo calla, la voz de Dios resuena más clara. Y si tú decides adoptar esta actitud de disponibilidad, puedes empezar a experimentar una comunión más directa, más continua, más viva. No se trata de interrumpir el sueño cada noche, ni de entrar en una carga religiosa. Se trata de tener un corazón sensible, de decirle al Espíritu Santo, si me necesitas, estoy aquí. A veces, Él no te despertará literalmente, pero usará esa actitud para hablarte incluso mientras duermes. Otras veces, tal vez solo te recordará esa frase durante el día, porque tu espíritu estuvo en comunión con Él mientras descansabas. Esta declaración es como dejar la puerta entreabierta por, si Jesús quiere entrar, es decirle, mi agenda está sujeta a tu voluntad, mi descanso es importante, pero más importante es escucharte. Cuando comentas públicamente, Jesús, despiértame cuando quieras hablar conmigo, estás haciendo más que participar de un contenido. Estás marcando una posición espiritual. Estás dejando una señal visible de que tu fe no se limita a horarios cómodos, que tu comunión con Dios no es superficial ni funcional. Estás diciendo al mundo espiritual que tu corazón está alerta, que tu alma está disponible, que tú estás entre los que velan, y esa disposición mueve el cielo. Además, cuando otros leen esa frase escrita por ti, tal vez también despierten. Tal vez tu comentario sea el impulso que alguien necesita para entregarse más, para volver a escuchar, para renovar su sensibilidad espiritual. Porque cada declaración de fe que hacemos deja huella. Y la disponibilidad es una de las formas más puras de adoración. No siempre se verá, no siempre se sentirá, pero cada vez que un hijo de Dios le dice al Padre, estoy aquí, háblame cuando quieras, algo se activa en el cielo. En la historia del nacimiento de Jesús, registrada en Lucas capítulo 2, hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido, pero que encierra una lección espiritual poderosa. Mientras en Belén la mayoría dormía, mientras las ciudades seguían su rutina nocturna, mientras los poderosos descansaban en sus hogares, un grupo de hombres sencillos, pastores, estaban velando en los campos. No tenían cargo religioso, no eran parte del sistema sacerdotal, no eran teólogos ni escribas, eran pastores, hombres humildes, apartados de los centros de influencia, cuya vida cotidiana consistía en cuidar rebaños en la intemperie, muchas veces en silencio, en soledad, en espera. La Escritura dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esa simple frase contiene un principio espiritual de enorme profundidad. El cielo se manifestó sobre aquellos que estaban despiertos. No se manifestó en el palacio, ni en el templo, ni en la casa de los estudiosos. Se manifestó en el campo, en la noche, entre hombres comunes, porque ellos estaban velando, estaban atentos, estaban en su puesto, y eso cambió todo, porque a ellos se les entregó la primera proclamación celestial del nacimiento del Salvador del mundo. Ese detalle no fue casualidad, fue intencional, fue un mensaje de Dios para todos los tiempos. Él se revela a los corazones, atentos, a los que no se duermen espiritualmente, a los que, aunque sencillos, están despiertos.
Los pastores no sabían que esa noche sería distinta. No estaban esperando ángeles, no estaban en oración ni en adoración. Solo estaban cumpliendo su tarea con fidelidad, y en esa fidelidad silenciosa, el cielo rompió su silencio y se presentó con gloria. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Fueron los primeros en escuchar el anuncio más importante de la historia. Ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto nos revela que no se trata de tener títulos o posiciones espirituales elevadas. Se trata de tener un corazón sensible y un espíritu vigilante. Se trata de estar disponibles, de estar en tu lugar cuando nadie más lo está, de no bajar la guardia, de no dormir espiritualmente cuando el mundo se sumerge en la distracción. Los pastores no tenían una plataforma, no tenían fama, pero estaban despiertos, y eso bastó para que el cielo los eligiera como los primeros testigos de la encarnación de Dios. Muchos hoy viven dormidos espiritualmente, no porque no crean, sino porque están desconectados del momento espiritual que viven. Están distraídos, ocupados, anestesiados por la rutina, por el ruido, por las urgencias del mundo, y pierden lo que solo se revela a los que velan. Dios sigue manifestándose en las noches, sigue hablando en lo secreto, sigue eligiendo a los humildes, a los sencillos, a los que están atentos, no para que reciban gloria personal, sino para que sean portadores de su gloria. Velar no significa no dormir físicamente, sino mantener el corazón en alerta espiritual. Significa estar sintonizado con el cielo. Significa vivir con los ojos del alma abiertos, esperando, dispuestos, atentos. Así como los pastores cuidaban el rebaño, tú también puedes estar en tu lugar de cuidado, tu familia, tu fe, tu integridad, y ser visitado por una palabra celestial. Porque Dios no busca escenarios perfectos, busca corazones dispuestos. Los pastores no solo oyeron al ángel, también respondieron. Se dijeron entre ellos, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. No se conformaron con la revelación, decidieron moverse, decidieron buscar, decidieron confirmar lo que habían escuchado. Y cuando llegaron, encontraron al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, exactamente como se les había dicho. Esa fidelidad para velar fue recompensada con el privilegio de ver al Salvador recién nacido. Fueron los primeros en adorarlo, los primeros en proclamarlo, los primeros en difundir el mensaje. Hoy, como entonces, el cielo busca a quienes estén velando, no necesariamente fuertes, no necesariamente sabios, pero sí disponibles, porque la gloria de Dios sigue descendiendo sobre los campos nocturnos, sobre las habitaciones silenciosas, sobre las vidas humildes que aún creen, que aún esperan, que aún prestan atención. Velar es más que una postura. Es una actitud del alma, es decirle a Dios, aquí estoy. Si quieres hablarme, estoy atento. Si quieres usarme, estoy dispuesto. Si quieres manifestarte, no me perderé el momento. Y ese tipo de fe, silenciosa pero firme, sigue atrayendo ángeles, sigue recibiendo revelación, sigue tocando el corazón de Dios. No hay acto más intencional que velar. No es algo que ocurre por inercia, ni una respuesta automática del cuerpo o del alma. Velar es una decisión. Es la postura, consciente de quien elige no dormirse, de quien rehúsa rendirse a la pasividad, de quien decide permanecer alerta aunque todo a su alrededor descanse. Velar no es simplemente mantenerse despierto, es permanecer atento en el espíritu, con el corazón encendido, esperando algo más que el paso del tiempo. Velar es esperanza en estado activo, es fe en posición de guardia, es expectativa que no cede
incluso cuando el entorno sugiere lo contrario. Cuando los pastores velaban en los campos, no sabían que estaban a punto de presenciar la proclamación celestial del nacimiento de Jesús. No sabían que esa noche se escribiría la historia que cambiaría al mundo. Pero estaban allí, cumpliendo su labor, vigilantes, despiertos. Y fue en ese escenario de fidelidad silenciosa que el cielo se abrió. Esa actitud es la que hoy puedes asumir, desde tu habitación, desde tu rutina, desde tu lucha interior. Esta noche tú también puedes velar, no con los ojos abiertos por el insomnio, sino con el alma abierta por la fe, no esperando cualquier cosa, sino esperando al Salvador. Velar es una expresión de confianza. Es el alma diciendo, sé que algo está por suceder, sé que no todo está dicho, sé que Dios aún puede hablar, puede actuar, puede venir. Velar es no cerrar las puertas del espíritu, aunque ya hayan pasado muchas noches sin respuesta. Es mantener la lámpara encendida, como las vírgenes prudentes de la parábola, que no sabían cuándo vendría el esposo, pero lo esperaban igual. Es declarar con el corazón, esta noche no quiero que me encuentres dormido, indiferente, apagado. Quiero que me encuentres atento, receptivo, con los ojos del alma bien abiertos. Esperar al Salvador no es solo una frase simbólica, es una actitud de vida. Es entender que Jesús sigue acercándose a los que lo esperan, sigue hablándole a los que lo buscan, sigue abrazando a los que lo desean. Y esta noche, mientras muchos duermen física o espiritualmente, tú puedes levantar un altar silencioso de expectativa. No. Necesitas un lugar especial. No necesitas una oración perfecta. Solo necesitas decidir, Jesús, esta noche te espero. Esa espera cambia el ambiente, porque cuando alguien espera al Salvador, todo en su interior se alinea con esa venida. El corazón se purifica, la mente se calma, el espíritu se enfoca. Esperar no es una acción pasiva, es una preparación activa. Es tener la Biblia abierta por si Él quiere hablar. Es tener el alma en silencio por si Él quiere susurrar. Es tener el espíritu quieto por si Él quiere entrar. Así como los pastores dejaron el campo y fueron a Belén en respuesta al anuncio, tú también puedes moverte interiormente hacia la presencia de Dios. Puedes dejar el ruido, dejar la distracción y acercarte con reverencia, diciendo, no quiero perder tu visita esta noche, porque Él no siempre llega con sonido de trompetas. A veces llega con una paz suave, con un pensamiento que se impone al resto, con una palabra que sana. Muchos hoy viven anestesiados, no por falta de fe, sino por saturación de preocupaciones. Han perdido la expectativa, se han acostumbrado a la ausencia, a la rutina, a la espera sin novedad. Pero esta noche puede ser diferente si decides volver a velar. No como quien lucha contra el sueño físico, sino como quien despierta interiormente, como quien recuerda que el Salvador sigue vivo, sigue hablando, sigue manifestándose, y que no se revela a los que más saben, sino a los que más esperan. Es fácil desconectarse, es fácil cerrar el corazón después de tantos intentos, de tantas oraciones aparentemente sin respuesta, pero velar significa creer que Dios puede aparecer incluso cuando no lo esperas, que puede hablar incluso en la noche más común, que puede hacer de esta una noche santa si decides consagrarla con tu expectativa. Cuando dices, esta noche yo también velo y espero al Salvador, estás uniéndote a una tradición milenaria de hombres y mujeres que eligieron no apagar su lámpara, que eligieron mantenerse despiertos para no perder el momento en que el cielo toca la tierra. La inquietud del alma es un lenguaje. No siempre tiene palabras claras, pero se hace sentir con fuerza. Es esa sensación persistente de que algo no está bien,
aunque todo en la superficie parezca en orden. Es ese peso que se instala en el pecho sin explicación, esa ansiedad que aparece sin previo aviso, esa agitación interior que no se calma con descanso físico ni con distracciones externas. Muchos intentan silenciarla con entretenimiento, con trabajo, con conversaciones vacías o incluso con el sueño, pero hay algo que la inquietud espiritual no tolera: el silencio absoluto de Dios. Porque en muchos casos esa inquietud no es el problema, es la señal. Cuando el alma está inquieta, no siempre es señal de que algo está mal en ti. A veces es que algo está a punto de ser revelado. A veces es un llamado sutil del espíritu, un empujón invisible para que te detengas, para que escuches, para que dobles tus rodillas. No porque estés fallando, sino porque estás siendo convocado. Dios muchas veces no grita, Él susurra, y esos susurros se perciben mejor cuando el corazón se ha desacelerado, cuando las demás voces han sido apagadas, cuando decides parar y decir: Señor, ¿qué quieres decirme? La oración no es solo una disciplina espiritual, es una respuesta a la inquietud. Es la vía directa para convertir la turbulencia interior en diálogo con el cielo. Es donde lo que no entiendes comienza a tener forma, donde lo que te pesa comienza a ser entregado, donde lo que te oprime empieza a soltarse. Hay noches en las que la mente no se apaga, los pensamientos no se ordenan y el descanso no llega. No siempre se trata de un problema físico o emocional. A veces es el espíritu que está intentando comunicarte que es hora de orar. Jesús, en múltiples ocasiones, se retiraba a lugares solitarios para orar. Él también vivió momentos de profunda presión interior, como en Getsemaní, donde su alma estaba angustiada hasta la muerte. ¿Y qué hizo? Oró. No se quedó quieto esperando que pasara, no ignoró la carga, no la reprimió, la llevó al Padre, porque orar no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero transforma el alma. La oración es donde la inquietud encuentra respuesta, no porque desaparezca al instante, sino porque deja de estar sola. Muchos creen que orar es algo que se hace solo cuando hay palabras. Pero hay oraciones que se inician con un suspiro, con una lágrima, con un Dios, no sé ni qué decir, pero aquí estoy. Y eso basta, porque Dios no espera elocuencia, espera sinceridad. Él no mide la calidad de tus oraciones por su forma, sino por su entrega. Y cuando el alma está inquieta, la mejor respuesta no es correr más, no es distraerse más, es rendirse más. Es entrar en la presencia de Dios no como quien tiene un discurso preparado, sino como quien busca un refugio. La inquietud es como una alarma, una señal que indica que algo necesita atención espiritual. Y si decides tratarla desde la raíz, encontrarás que muchas veces esa incomodidad es la antesala de una revelación, de una decisión importante, de un cambio de dirección. Por eso, cuando sientas esa agitación interior que no sabes explicar, no la ignores, no la tapes, no la alimentes con más ruido. Llévala a la presencia del que puede darte paz, que sobrepasa todo entendimiento. Hay una paz que no viene del exterior, que no depende de lo que pasa alrededor, sino que brota de un encuentro real con Dios. Esa paz no se compra, no se fabrica, no se imita, se recibe. Y para recibirla, muchas veces solo necesitas detenerte y orar. No importa cuán inestable esté tu mundo. Si tú decides orar, tu alma empieza a aquietarse. No porque se resuelva todo, sino porque reconoces que no estás solo, que no estás perdido, que estás sostenido por alguien mayor que tú. Si esta noche sientes inquietud, si tu alma no encuentra reposo, considera que tal vez no es un problema, sino una invitación, que quizás no necesitas dormir ahora, sino hablar con Dios,
que tu corazón no necesita más distracción, sino dirección, y que esa voz interna que no te deja tranquilo puede ser el inicio de una conversación profunda con el cielo, porque cuando el alma está inquieta, es hora de orar. No para llenar un requisito religioso, sino para permitir que el Espíritu Santo haga lo que solo Él puede hacer, traer orden, claridad y descanso donde antes solo había confusión. Hay oraciones que no solo se dicen con la boca, sino que nacen de las entrañas del alma. Son esas oraciones que no se repiten de memoria ni se forman por rutina, sino que emergen de un clamor genuino, de una necesidad profunda, de un deseo sincero de conectar con Dios más allá de las palabras. La oración que abre los cielos no es larga ni adornada, pero es honesta. No depende del volumen ni de la postura, pero sí de la entrega. Es esa oración que se convierte en una llave invisible, capaz de abrir dimensiones espirituales, de mover ángeles, de cambiar atmósferas, de romper cadenas internas y externas. La Biblia está llena de ejemplos donde una sola oración cambió todo. Ana oró en silencio, con el alma rota, y Dios le dio a Samuel. El ladrón en la cruz hizo una oración de una sola frase y recibió la promesa del paraíso. El profeta Elías clamó y el fuego del cielo descendió sobre el altar. Cada una de estas oraciones tenía algo en común: una rendición total, un corazón entregado, una fe activa aunque fuera frágil. Porque no es la forma de la oración lo que mueve el cielo, sino la profundidad de la entrega que la acompaña. La oración que abre los cielos no comienza por necesidad, comienza por reconocimiento, reconocer que no podemos más, que no controlamos nada, que nuestras fuerzas no alcanzan, que nuestra sabiduría es limitada, que sin Dios estamos perdidos. Desde ese lugar de humildad brota una oración que ya no trata de convencer a Dios de lo que queremos, sino de rendirnos a lo que Él desea hacer. Es una oración pausada, porque no hay prisa en quien confía. Es una oración clara, porque no hay necesidad de adornar lo que ya es evidente para Dios. Es una oración directa, porque no hay barreras entre el alma rota y el Padre que escucha. Este momento es una invitación a ese tipo de oración, a dejar de lado la apariencia, el miedo, la necesidad de hacerlo correctamente. Aquí no se trata de técnica, se trata de verdad. ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón como está? ¿Estás dispuesto a hablarle a Dios sin máscaras, sin filtros, sin miedo a ser rechazado? Porque Él no te escucha por cómo suenas, sino por quién eres, porque Él no está esperando un discurso elaborado, está esperando una rendición real. Cuando te acercas así, el cielo se abre. No porque Dios haya estado lejos, sino porque tu corazón finalmente se posiciona para recibir. Empieza por respirar profundo, no corras, no saltes etapas, respira y reconoce: Señor, aquí estoy. No necesitas más que eso para comenzar. Después, abre tu interior. Dile lo que realmente piensas, lo que realmente sientes. Si estás cansado, dilo. Si estás frustrado, dilo. Si tienes miedo, dilo. Si no sabes qué decir, también dilo. La sinceridad es el idioma favorito del cielo. Y mientras hablas, no busques sensaciones, solo entrega. Hay oraciones que parecen no tener respuesta, pero tienen fruto. Porque cada vez que oras desde la profundidad, algo se mueve, aunque tú no lo veas. Pide, sí, pero hazlo desde la confianza, no desde la desesperación. Pide con fe, no con ansiedad. Declara: Padre, haz tu voluntad en mí. Toma lo que no puedo cargar, guíame donde no sé ir, lléname donde me siento vacío, muévete donde mis fuerzas no llegan. Estas frases, cuando nacen del espíritu y no del miedo, se convierten en una sinfonía que el cielo escucha con agrado,
porque estás hablando desde tu verdadera necesidad y no desde la superficie. Estás orando con entrega. Cuando haces este tipo de oración, no siempre sentirás algo diferente. A veces el cielo no se abre con truenos, sino con un silencio lleno de paz. A veces no hay una emoción intensa, pero sí una certeza nueva, una confianza que antes no estaba, una claridad que antes faltaba, y eso es señal de que la oración ha sido escuchada, porque abrir los cielos no siempre es provocar un milagro visible. A veces es simplemente abrir el alma para que Dios la llene de nuevo. Y eso es igual de poderoso. La rendición no es debilidad, es fuerza espiritual. Es el punto exacto donde dejas de luchar con tus propias manos y permites que Dios tome el control. Orar así no es una obligación, es un privilegio. Es ese momento donde lo humano se encuentra con lo eterno, donde lo temporal toca lo divino, donde lo cotidiano se convierte en altar, y tú ahora tienes la oportunidad de hacer esta noche ese altar. No necesitas ruido, solo necesitas disposición. Cierra los ojos, abre el corazón y comienza a hablar con el Padre como quien habla con su más íntimo refugio. Hay noches que simplemente pasan, noches que se suman a los días como parte del calendario. Noches que el cuerpo soporta mientras la mente intenta descansar. Pero hay otras noches que marcan el alma. No por lo que ocurre externamente, sino por lo que se activa en lo profundo del espíritu. Esta noche puede ser una de ellas, no por emoción ni por casualidad, sino porque tú has decidido abrir tu corazón, invitar a Dios, quedarte unos minutos más en su presencia, hablar con sinceridad, orar con fe, creer que no todo está perdido. Esta noche puede convertirse en un punto de inflexión, un antes y un después. No será una noche más porque tú ya no eres el mismo. Has escuchado palabras que no fueron dichas al azar. Cada pasaje, cada reflexión, cada oración fue una forma de recordarte que el cielo está cerca, que Dios no se ha olvidado de ti, que Él sigue hablando, sigue respondiendo, sigue mirando cada detalle de tu vida. Esta noche, el cielo tocó tu habitación no con espectáculo, sino con presencia, no con ruido, sino con certeza, no con fórmulas, sino con verdad. Y esa verdad es que tú no estás solo, que tú no fuiste olvidado, que lo que llevas en el alma sí importa, que tus lágrimas sí tienen peso en el altar de Dios. Tal vez llegaste aquí buscando calma para dormir. Tal vez viniste porque no podías apagar tu mente. Tal vez ni siquiera sabías lo que necesitabas, pero algo en tu interior te trajo hasta aquí. Y ahora sabes que no fue casualidad. Fue una cita. Fue una intervención divina en medio de una noche más. Porque Dios no desperdicia oportunidades y tú tampoco lo has hecho. Permaneciste. Escuchaste, te rendiste, y ese es el terreno perfecto para que algo nuevo comience. Lo que viene no dependerá de lo que sientas, sino de lo que creas, porque la fe no es una emoción, es una convicción que se sostiene incluso cuando las cosas parecen iguales por fuera. Esta noche, mientras te recuestas y cierras los ojos, algo en tu interior ya fue restaurado. Puede que no lo notes de inmediato, pero el espíritu ya empezó a alinearse con el propósito de Dios. Las cadenas invisibles comenzaron a romperse, la niebla mental empezó a disiparse y un nuevo sentido de paz está descendiendo sobre ti. No por lo que tú hiciste, sino por lo que Él ya había decidido hacer. Dios no cambia las cosas solo por compasión. Él cambia las cosas porque ama, porque tiene planes, porque conoce los caminos que tú aún no puedes ver. Esta noche, al entregarte a su presencia, has abierto espacio para que ese plan comience a desarrollarse con mayor claridad. A veces, el no sin tu cambio es imperceptible, pero real.
como una semilla plantada en la tierra. Parece quietud, pero dentro está ocurriendo la transformación. Esta noche, en silencio, en intimidad, algo fue sembrado en ti, y en el tiempo correcto dará fruto. No será por esfuerzo, será por gracia. No será por tu mérito, sino por su fidelidad. Duerme con esa verdad abrazada al corazón. No estás en pausa, estás en proceso. No estás en la oscuridad, estás en el vientre de una nueva etapa. No estás solo, estás acompañado por un Dios que vela incluso cuando tú duermes. El Dios que no duerme ni se fatiga. El Dios que vela por ti mientras tú descansas, que envía ángeles a tu alrededor, que habla aún en sueños, que guarda tu alma más allá de lo que puedes imaginar. Esta noche, Él está aquí, y por eso esta noche no será una noche más. Esta noche descanso en ti. Lo que no puedo controlar, lo entrego. Lo que no entiendo, lo confío. Lo que me duele, lo suelto. Esta noche me rindo en tus brazos. Esa frase, sencilla pero poderosa, puede sellar esta jornada espiritual con paz verdadera. Porque cuando te rindes, el cielo toma el control. Cuando duermes en su presencia, todo tu ser comienza a ser restaurado. Esta noche es sagrada, no por lo que has hecho, sino por lo que Él ya empezó a hacer. Y si esta palabra tocó tu vida, si sentiste que Dios habló contigo de alguna forma, te invito a apoyar este mensaje. Haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Así no solo te mantienes conectado a esta fuente de consuelo espiritual cada noche, sino que también ayudas a que este mensaje llegue a otras almas que hoy están buscando lo mismo que tú. Una palabra viva, una oración profunda, una noche de paz bajo la presencia de Dios.